aquel entonces nosotros vivíamos en una finca, era lejos de la ciudad. Mi mamá estaba casada desde los 13 añitos con mi papá. Ella inclusive me contaba que cuando ella se casó, ella no sabía que el hombre iba a tener relación con ella, que cuando en la noche él la fue a tocar, que ella salió corriendo para donde la mamá, que a decirle que mire lo que le iba a hacer él. Y entonces la mamá le dijo que ella ya se había casado con él y que eso. Entonces dijo, mamá, o sea, ella era muy inocente, mi mamá. Con tal fue que mi abuela volvió y la llevó donde mi papá. Mi papá ya era un hombre no tan joven, era un hombre más bien mayor. Pero resulta que antes decían que se casaban, o sea, por una finca o por ser socios. Bueno, y como él era el millonario de esa región, pues qué mejor que darle a mi mamá. Pasó así, entonces mi mamá quedó embarazada del primer hijo, que fue mi hermano mayor. Pero o sea, yo no entiendo las mamás y los papás de antes, porque mi papá le pegó a mi mamá, era una cosa impresionante. O sea, cuando yo nací, imagínense, que yo empecé a crecer, me empecé a crecer con ese ambiente. Él llegaba a borra y le metía unas, pero era impresionante. Yo me escondía, o sea, todos nuestros hermanitos. Bueno, eso no fue lo duro, decía yo, ¿no? En ese entonces. Contar era que mi mamá le tenía mucho miedo. Pasó así, mi mamá otra vez embarazada y otra vez. En ese entonces pues no se planifica. Él decía que él le gritaba a mi mamá que si era que tenía otro. Bueno, entonces cuando una noche yo estaba acostada en mi cama, me compraron una cama para mí, mi papá, porque dormíamos todos en una pieza. Pero resulta que mi papá me compró una cama para mí. Pues a mí me daba miedo dormir sola, por lo que yo siempre dormía con mis hermanos. Pero bueno, ¿qué más? Él me para que yo durmiera sola. Cuando una noche él se pasó a mi pieza. Y ustedes ya sabrán lo que pasó. Para mí ese día fue algo, y él me dijo, usted se está callando, no va a decir nada. Y yo con el pavo que le tenía, Dios mío. Bueno, pero mi semblante fue cambiando. Mi mamá me decía, mami, ¿qué le pasa? Pero yo decía, yo digo algo, sí, imagínese cómo le da a mi mamá. No, yo más chiquita, decía yo. Yo le decía, no, mamá, nada, pasa nada, mamá. Pasó el tiempo cuando resulta que me empezó a crecer la barriga. Y yo asustadísima porque a mí me crecía la barriga como cuando mi mamá. Y mi mamá pues ya sospechó, ¿no? Y ella decía, mija, ¿y usted qué pasó? Yo callada, decía, mija, que usted quién le hizo. Yo no sé si ella, yo digo que de pronto ella se hacía la que no sabía, digo yo, por miedo. Bueno, nació mi hijo y imagínense, otro ahí más. Yo no sabía qué hacer porque mi papá seguía en lo mismo, casi todas las noches. Resulta que pasó el tiempo, yo volví, quedé embarazada. Bueno,
de verdad que fue algo que yo no sabía qué hacer. Yo era una joven que le tenía mucho a mi papá y mi mamá, no, pues mejor dicho, ustedes no alcanzan a imaginar lo de ella. Yo, una cosa es yo decirles y otra cosa es que ustedes hubieran visto. Cuando una noche llegó y mi papá llevó una cama y yo devolví el tiempo, decía yo así, cuando llevó la cama a mi casa. No, que ya era hora de que la otra niña durmiera sola, o sea, mi otra hermana. Y entonces yo le dije, no, esto no, ella no tiene por qué dormir sola, que duerma con mis hermanitos, porque éramos dos niñas. De resto eran todos hermanos, hombres, varones. Yo le decía a mi mamá, le rogaba, le decía, mamá, por favor, que ella duerma con mis hermanos, por favor. Usted no se alcanza a imaginar yo todo lo que yo. Mi mamá, ella no decía nada, ella era solamente, ella del pan. Yo le decía, por favor, y entonces mi papá me agarró y me metió pero una cosa que ustedes no alcanzan a imaginar. Pues yo me quedé ahí, con tal esa noche, mi hermana durmió en la pieza sola. Pues yo ya me imaginé, no, mejor dicho. Entonces yo ya estaba grandecita y le dije a mi hermano mayor, le dije, yo no sé dónde cogí yo el valor, y le dije a mi hermano, mire, pasa esto y esto. Mis hijos no son de los que ellos me habían dicho que inventaron, ¿no? Mis hijos son de mi hermano se quedó como así, y eso, y ustedes, ¿por qué no habían dicho nada? Y mi mamá sabe, y entonces yo le dije pero que ella le da mucho. Con tal es que mi hermano ya estaba más grande, le dijo a mi mamá, mamá, mire, y entonces ella le dijo, mi hijo, ¿qué hacemos? Su papá viene y por Dios, yo no sé qué hacer, me decía que la perdonara por no poder defender. Y nosotros lloramos. Yo no sabía, o sea, si ustedes se alcanzan a imaginar, yo nunca sabía que había un pueblo, o sea, uno mismo tenía los hijos en la finca. Mi mamá llamaban a las parteras. Bueno, con tal es que mi hermano mayor, porque como les digo, apenas habían dos, entonces yo le dije que la historia, lo mismo de las camas y todo eso, entonces que a mi hermana también, que cuando menos pensé iba a estar también embarazada. Mi hermano le dijo a mi mamá, mire, vámonos, yo le voy a decir qué día vamos y hacemos como si fuéramos cuando mi papá salga a tomar. Entonces arreglamos y nos vamos. Y mi mamá, no, porque él nos va a matar. No, que no sé qué, que no sé cuántas, con ese, ya le tenía el pan. Y entonces mi hermano decía, no, tranquila mamá, nos vamos. Bueno, con tal fue que de verdad mi papá se fue porque se iba como los viernes y llegaba como los sábados en la noche. Mejor dicho, ustedes no alcanzan a imaginar todo. Y entonces dijo mi hermano, aprovechemos, no, organizamos todo y nos fuimos. Mi hermano ya llevaba ahorrando y nos fuimos. Y entonces él nos llevó allá a las autoridades y lo denunciaron. Vea, eso fue el boom de la vereda. Como que el no sé qué, el don de la finca tal, que no sé qué, le tomaron el ADN a los niños y sí, no, mejor dicho, él se fue de ahí, él se fue y entonces cuando él se desapareció, mi mamá fue cuando dijo, sí, ve, yo les dije, ahorita va a venir a pagar. Vea, yo les dije, y entonces menos mal las autoridades estaban ahí, dijo, no, aquí no les va a pasar nada, aquí no les va, mi mamá no se quería ni mover de ahí. Y de verdad, cuando por allá lo encontraron unos
trabajadores. Casi, mejor dicho, casi lo linchan. Hasta mejor hubiera sido, ¿verdad? Y cuando llegaron y se fue para lo colocaron preso. Y yo no sé, allá quedó, con tales que ahí le decía, mi mamá le decía que al señor que si de pronto él volvía a salir, que le daba miedo. Entonces el señor le dijo, no, ya le dan un sal usted. Bueno, de ahí empezó nuestra odisea, porque mi mamá no quería volver a la finca. No, él ya decía que no, que la finca no. Vendimos la finca y nos vinimos para el pueblo. En el pueblo, pues con la plática que nos habían dado de la finca, me metieron a estudiar. Imagínense, yo no sabía ni leer. Me metieron a estudiar, le caímos en gracia a las autoridades de ahí y nos metieron en unas escuelas, nos buscaron cupo, nos compraron una casita y pues los hermanos están trabajando, estaban pues en ese entonces están trabajando. Y mi mamá pues les daba, hacía lo de siempre, su comidita, los despachaba, nosotros estudiábamos. Ellos, berracos, yo le digo que muy fuertes, porque ellos le decían que ellos iban a salir adelante, que ellos estudiaban y trabajaban. Y le cuento que yo estudié, pues no digamos que una profesión así mucho, ¿no? Pero estudié y pues mis hijos bien, también los tengo estudiando. Ellos, la verdad, no saben que son hijos de la abuela, porque se quedó que eran hijos del vecino. Pero no importa, salimos de esa. Y bueno, con el tiempo, no sé qué pasó, pero allá mata a mi papá. Yo digo que esos mismos de allá, por tanta mal que hizo con nosotros. Entonces, pues, no es que hayamos tenido un final feliz, pero a lo menos hubo justicia y salimos de esa traje tan impresionante. Y si de pronto mis hermanos escuchan esta historia, que yo sé que las van a escuchar, con todo el corazón les digo que gracias por creerme.